Bienvenidos a Creando Encuentro, el programa de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes que les acerca la historia, la vida y el trabajo de los artistas de Corrientes. En esta oportunidad, un artista chaqueño, artista visual, comprometido con su tiempo y su obra, nos va a regalar un espacio de magia para que lo recordemos. Andrés Bancalari es nuestro invitado de hoy. Él es artista visual, profesor de grabado y gestor cultural. Un artista que experimenta con diferentes materiales y soportes que fortalecen su concepto y discurso de obra. Andrés, bienvenido a Creando Encuentros. Bueno, nada, gracias por la invitación a los dos y feliz, porque esto de todo lo que está pasando literalmente acá en Corrientes con la muestra me parece, bueno, para mí de mucha felicidad, mucha alegría, porque bueno, exponer tiene que ver con eso de exponerse y mostrar un poco el esfuerzo de lo que uno hace, ¿no? Así es. A nosotros siempre nos gusta ir bien desde el principio, ¿no? Con Flor. Así que te quería preguntar, ¿cuál fue ese momento en el que vos sentiste que estabas iniciando con las artes visuales, en el que te sentiste artista de alguna manera, ¿no? Mira, empezó en el secundario, literalmente. A ciencia cierta, mis padres son arquitectos, eran arquitectos en realidad, y el estudio de mis padres estaba en la casa. Entonces arrancó un poco con eso de ir y espiar un poco lo que hacía. Antes se dibujaba, ahora hay unos programas que ya no se dibujan. En esa época se dibujaba sobre tablero, entonces iba y miraba un poco lo que hacían. Y mi madre dibuja, está viva todavía, y dibuja muy bien, no ahora, pero dibujaba muy bien. Entonces era repetido eso de mirar un poco lo que pasaba en el estudio y cómo por ahí dibujaba. De hecho, mi madre dibujó mucho para el Fogón de los Arrieros. Así que también eso, tenía que ver un poco de espiar esas cuestiones. Claro, ya se fue transmitiendo sí, como... De alguna forma había ahí como esa actividad de la plástica dando vueltas y en casa se recibían artistas que literalmente venían del Fogón de los Arrieros, así que había comidas donde por ahí iban artistas plásticos y uno estaba dando vueltas. Éramos un montón de hermanos, somos un montón de hermanos en realidad. Así que todo el mundo estaba dando vueltas ahí y era muy divertido. Y parábamos las orejas y por ahí mostraban imágenes. Y eso fue así como... El secundario fue un hallazgo que fue encontrarme con Iván Zagarduy, que fue mi maestro literalmente, con quien me inicié. Primero en el secundario y después lo vuelvo a encontrar ya estudiando en la Escuela de Arte. Y fue de alguna manera quien me inició, digamos, en esta cuestión del arte. Después hay un montón de maestros, está Beatriz Moreiro, que hoy es una amiga, después artistas que son a nivel nacional y que han ayudado y han colaborado en esto de formarse, ¿no? Porque yo creo que ahí está también esta cuestión de producir sistemáticamente y ese cruzamiento con artistas y demás a uno lo forma, ¿no? La experiencia con el otro está buenísimo. Y nombrabas, Andrés, bueno, tu paso por el Instituto de Bellas Artes, ¿no?, de Resistencia, donde te recibiste de maestro de artes visuales y profesor de grabado. Sí, sí. ¿Qué recordás de esas épocas? Y fue una época lindísima, porque en realidad hablar del instituto es hablar de artistas que muchos ya no están, digamos, y como dije, eran artistas, entonces eran docentes y artistas y eso tenía un plus que era fundamental porque uno veía la producción de ellos también, no era únicamente la cuestión teórica, sino ir al taller y ver lo que sucedía en el taller y eso era como una cuestión exponencial. Uno iba creciendo con ellos, ¿no? Iba viendo lo que hacían ellos también y era una manera de seguir, si se quiere, y no cortar únicamente en el horario de la escuela, sino por ahí ver lo que pasaba con sus actividades o exposiciones de ellos también. Eso estaba buenísimo. El estudiar te permite literalmente formarte en el marco de lo que sería la educación, hablando de maestro y profe, ¿no? Y tiene todo lo otro que tiene que ver con las amistades que uno construye, digamos, que nos pasa a todos, claro. La cuestión afectiva que tiene que ver con, bueno, amigos entrañables que hoy son artistas y los vemos siempre. De hecho, ahora venimos a Arteco con amigos de toda la vida y después como los profesores. Eso también fue una experiencia lindísima. Compartir esas experiencias
del que sabe más y el que viste, te marca el guiño de cómo corregir o en qué lugar. Eso está buenísimo. En un momento te toca ser profesor dictante de un taller, que es el taller de espacio didáctico, ¿no? Que déjame leer porque es un poquito largo, que se da en el marco de los encuentros nacionales y sudamericanos de grabado, ¿no? Sí, Contanos eso fue una un poco. experiencia lindísima. Sí, sí. Esa fue la fundadora de ese movimiento, de toda esa movida, fue Beatriz Moreiro, y quería de alguna manera poner si se quiere, en relieve lo que es el grabado, que es una técnica que a ver, el que está en el palo del arte lo conoce, pero el público en general no tiene mucha idea de qué se trata. No hay muchos grabadores, exacto, ¿no? no, cada vez hay menos. En realidad, a ver, el espectro es muy grande, lo que llamamos grabado tradicional es poco, y ahora sí, desde la fotografía o la copia, que eso entraría en lo que sería el grabado actual o contemporáneo. Fue una invitación de Beatriz, y yo lo que di puntualmente era todo un taller de monocopia sobre vidrio, que fue una experiencia lindísima y que marcó también esto que contaba, ¿no? El cruzamiento de artistas que venían de otros lados y el público, que es magnífico, trabajar con adolescentes, niños, y que de golpe ellos mismos se encuentran con un lugar donde pueden dibujar y qué sé yo, y se van llevando su copia. Fue fuerte y muy, muy importante, digamos. Y también te va formando, definitivamente. Creo que las experiencias en ese tipo de cosas puntualmente te forman, digamos. Y esto se dio en Resistencia Chaco, se dio en ¿no? Resistencia, se hizo en la Plaza Central y se repitió, no quiero equivocarme, creo que 3 años después. Bueno, el costo operativo de hacer encuentros, todos sabemos lo que conlleva, así que eso después se bajó. Fue una pena, porque eso, si se hubiese dado continuidad hoy, podríamos hablar de la Bienal de Escultura y podríamos por ahí estar hablando de los encuentros de grabado. Y que en un momento también se dio una Bienal de pintura, ¿no? Sí. Se dio que eso no sé si no va a avanzar, ¿eh? Yo creo que el COVID lo frenó, pero no sé si no avanza, ¿eh? Yo creo que eso está como latente, no tengo idea, la verdad es que no sé qué va a pasar con eso, digamos. Bueno, y otra de tus actividades, fuiste becario del taller Nuevos Pintores, ¿no? Donde estuviste acompañado por grandes maestros de las artes visuales. Fue una suerte increíble. La experiencia que tuve, que la Fundación Antorchas convocó a Nuevos Pintores, una fundación de Misiones, fue una experiencia, para mí fue rotundo en el cambio de mi obra puntualmente. Tuvo un efecto en la producción de mi obra total, o sea, maravilloso. El haber estado con Luis Felipe Noé, Sergio Bazán, Oscar Esmoje, Luis Wells, Mónica Girón. De hecho, yo después estudié con Mónica Girón un tiempo, y la verdad fue, bueno, la mirada de artistas que son consagrados, que tienen muchísima experiencia. Entonces lo que uno iba con la obra, producía la obra, iba con la obra, y ellos iban ajustando lo que había que por ahí sacar o poner, o había una mirada muy, muy profunda, inclusive en los materiales, el soporte con el que se trabajaba, si era conveniente o no, la técnica, por ahí era mejor el dibujo o la pintura, o por ahí el objeto, resultaba como producción mejor el objeto que lo otro. Entonces fue una experiencia muy, muy fuerte y muy interesante, la verdad que muy esto formadora. tenía la característica de clínica, ¿no? Eran clínicas, exacto, eran clínicas de análisis de obra, exacto. Eso fue, te diría, de las mayores experiencias. Otra fue lo que pasó en Alemania, digamos, que también ahí el intercambio fue con pares, no fue con maestros, sino con pares de distintos lugares del mundo, que también fue ver un poco lo que pasa en el mundo, digamos. Eso fue en Alemania, en un lugar muy chiquitito, en un pueblo muy chiquitito, en lo que era la Alemania del Este, la antigua Alemania del Este. Y fue también en un centro de arte donde llegaban artistas todo el tiempo, iban rotando, la dinámica era muy interesante, porque cada semana iban cambiando y llegaban artistas de otros lugares, de Israel, de la India, bueno, de la misma Alemania. Sí. ¿Esto qué característica tenía? Era como un seminario, ¿no? ¿Seminario internacional? No, el seminario internacional fue con una alumna que fui invitado okay. con una alumna del colegio por los talleres de arte. Fue con el proyecto Arte 18, que ahora estuve mirando en Santa Fe. Me invitaron, yo me acabo de jubilar hace un año, un poco más de un año, y bueno, esto apareció con amigos, y
y me entusiasmé y fue... El proyecto Arte 18 es un proyecto interesantísimo que tiene que ver básicamente con 4 técnicas, pero 2 puntualmente, que son la pintura, digamos, y el dibujo. Eso se agregó la fotografía y el collage, y se dio durante 26 años ininterrumpidos en el colegio. Fue muy poderoso porque las producciones eran enormes. El adolescente, una vez que enganchó y conectó, tracciona así, es feroz. De ahí lo que se hacía después de esas producciones, se seleccionaba un grupo de alumnos, y ese grupo de alumnos me acompañaba a mí a escuelas primarias, secundarios, y fuimos a un montón de lugares en realidad. Y en toda esa movida, yo tenía una amiga que vivía en Alemania, y en un asado comenté y se interesó, y ella hizo el comentario en Alemania, que estaba viviendo en Alemania en realidad, en Hamburgo, y se interesó una fundación, digamos, chilena-alemana, y la invitación vino con ellos, digamos. Y la experiencia fue muy, muy buena, porque los talleres los dio la alumna. Yo di una introducción teórica de lo que era, y esta alumna era 16 años tenía, una maravilla. Hoy es profesora de arte, está como profesora de arte, así que... Selena Villordo. Y muchísimo tiempo atrás, en el 2002, 2003 creo que era. Pero fue una experiencia muy, muy poderosa, sobre todo para ella, porque la verdad que, bueno, se recibió de profesora y artista en realidad. Bueno, y además de todo lo que nos contaste, entre los años 2003 y 2007, fuiste coordinador en el espacio de arte de Radio Libertad, ¿no? Fue muy divertido. Sí. ¿Cómo nace esa propuesta? En realidad eso fue un reportaje, y la dueña de la radio, Nieves García, escuchó esto de la falta de espacios, de lugares que no existían, que era para el artista muy difícil, y también esta cuestión del docente, que teníamos producciones enormes, donde salir a buscar lugar a fin de año donde mostrar, y nos ofreció el espacio que era un garage, literalmente un garage. Y bueno, nada, fue muy interesante porque empezaron exponiendo los pibes, los alumnos, y después, por esta cuestión de falta de espacio, se fueron acercando los artistas visuales, y bueno, empezó a pasar de todo. Llegó gente de un montón de lugares, bueno, de Buenos Aires, de Córdoba, Santa Fe. No me acuerdo los nombres de todos ahora, bueno. Claro, fueron muchos años también. Sí. Y terminamos exponiendo en un gallinero, literalmente un gallinero, en Artebán, en el marco de lo que es Barrio Joven, y fue una experiencia también bárbara. Lo que tiene interesante esto, que después se repite con Noni Andresen mucho más adelante, es el grupo de artistas con los que nos juntamos. En los dos casos, en el primer caso fue con Diego Figueroa y con Jorge Tirner, y lo de Noni ya éramos 9. La mirada era mucho más grande y había algo que sostenía el espacio, que tenía que ver con el respeto hacia el artista, que para nosotros era como fundamental que todo pasase por ahí. Si se invitaba a alguien, había que conseguir hotel, bueno, la comida, la estadía, y qué sé yo. Cero maltrato, y en el espacio podía picar, romper, agujerear. Nada, una vez que fuese invitado, el espacio tenía que estar supeditado al artista, el proyecto del artista, así que fue también como experiencia interesantísimo eso. Claro, justamente es algo que iba a comentar, que es como que se da también un poco en toda la Argentina, ¿no? Esta capacidad del artista de convertirse en gestor cultural. Recién nombraba Flor el espacio de la radio, pero también existió Noni Andresen, que era una galería de arte, ¿no? Sí, Noni Andresen fue la casa de mi madre pobre, que ocupamos un espacio que ya estaba casi preparado para una sala, se lo mejoró, se puso mejor iluminación, y funcionó muy bien. Funcionó, yo no me acuerdo la cantidad de tiempo, fueron 3 o 4 años, y la verdad que también hubo gente importante y artistas de trayectoria que pasaron por ahí, y fue esto que yo creo que fue una mirada muy grande de un montón de artistas, y eso lo volvió mucho más sólido, digamos, ¿no? Entonces el que venía traía una experiencia por ir a algún taller, y eso nada, favoreció muchísimo el lugar, al espacio, al proyecto, digamos, ¿no? A lo que pasaba en Noni Andresen. Estuvo muy bueno eso.
Y la importancia también, Andrés, de que el artista se sienta contenido, cuidado, Sí, ¿no? sí, Y sí. acompañado, sobre todo, que no se da comúnmente en todas las Es galerías verdad y en eso. todas las salas, ¿no? Nosotros, fue una necesidad de las charlas que tuvimos, aparecía eso. Aparecía esta cuestión del, no es maltrato, porque no tiene que ver con ningún maltrato, pero es que por ahí el Estado, o con el afán de invitar artistas, y por ahí no tienen nada, entonces uno tiene que salir corriendo y ver cómo lo resuelve. Y en realidad lo ideal es que el artista llegue con su obra, haga su montaje, tenga una cantidad de días, la iluminación sea buena. Son todas cuestiones que tienen que ver con el esfuerzo ese de producción, que a la hora de mostrar, bueno, esté bien, se la vea bien y se vea bien, ¿no? Es parte importante, digamos, también. Ujú. Claro, y qué mejor también que un artista sepa cómo tratar a otro Ahí artista, va, ¿no? ahí Porque va. uno en vivencia Terminaste propia, en carne propia. ahí está. Claro. Ahí está. Eso es, no sé si una crítica, pero pasa, a ver, yo no puedo hablar de todo el mundo, pero puedo hablar de la región, de que por ahí los gobiernos de turno, cuando entran en el área de cultura, y por ahí hay gente que colabora muchísimo, pero no tiene mucha idea. Entonces, de alguna manera, frena un montón de cuestiones, y en Resistencia está pasando algo fabuloso, que hace cosa de 10 años hay gente que se preparó, que en esta cuestión del montaje, que parecía una cosa muy sencilla y no lo es. Hay gente que sabe de iluminación también. Entonces todas esas cuestiones en el tiempo fueron mejorando, y eso de alguna manera jerarquiza el lugar, ¿no? Centro Cultural o Museo de Bellas Artes, creo que eso es súper importante. Bueno, y durante los meses de mayo y junio estuviste exponiendo también en el Centro Cultural Universitario de la UNE, Sí. una muestra individual. Contanos, Daniel, ¿de qué se trató esta propuesta? Esta muestra fue en el periodo de pandemia y estuvo casi 2 años de producción, y tiene que ver con un concepto que yo vengo desarrollando hace mucho tiempo, que es el concepto de infinidad, de esta cuestión infinita, que es partir por ahí de un concepto o una idea o de alguna acción, y a partir de ahí, bueno, empezar a construir imágenes, digamos. En este caso puntualmente fueron dibujos sobre un soporte de papel madera y acrílico, donde lo que se probó fue la cantidad de agua del acrílico que deformaba el papel, y esa arruga que se lograba era parte de la composición, digamos, con la que aparecía finalmente como dibujo, ¿no? Y una experiencia maravillosa, porque con Claudio, que es un genio, así que nos ayudó, y Débora también, que una experiencia muy linda, y el montaje es muy interesante, porque puntualmente tenía que ver con esta cosa de infinidad, que tuviese cierto, que fuese visualmente poderoso por la cantidad. Son, si no me equivoco, 117 dibujos, me parece que son, ¿no? 116, sí, O más o 17, menos. sí. Una producción súper interesante, sí. Era esto de llegar y que sea como esta cuestión de la convivencia sistemática de cada una de las formas, individualmente, si uno quería, o en grupo, ¿no? O por la cantidad misma. Y cómo convivían, digamos, unas con otras, digamos, ¿no? Cómo se construía el espacio literal de la sala, digamos, lo que sucedía en la sala. Y una capacidad también de producción increíble la de Andrés, porque seguidamente en el mes de julio exponés también otra muestra individual con características diferentes, ¿no? Sí, el 1 de julio es en el Centro Cultural de la Universidad del Chaco, o sea, en el nordeste. Es una muestra que tiene cierta continuidad con la del 2015, y son piezas de madera, es una instalación enorme, que tiene que ver con geométrica, se llama, y son piezas geométricas literal, y son composiciones geométricas tridimensionales, y ahí va a haber una primera experiencia, primer intento, no tengo idea de lo que pueda pasar, donde el público va a poder participar y va a poder mover las piezas y poder construir sus propias composiciones, digamos. No tengo idea de lo que pueda pasar, pero es un poco acercar también esta cuestión de la abstracción, que también hay cuestiones que, digo, en la acción uno puede actuar y ver qué sucede. Simbólicamente representa un poco lo que hacemos todo el tiempo, a toda hora, en todo momento, cada uno de nosotros.
la toma de decisiones, digamos. En este caso uno va a estar, no hay ningún tipo de presión, es puramente, meramente estético, y lo que uno va a hacer es jugar, romper con lo que hay, irrumpir y sumar, restar, dividir, sacar, mover, tiene que ver con eso, con las piezas que hay presentes, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, voy a hacer una pregunta que quizás sea un poco obvia, ¿no? Porque creo que ya se fue contestando a lo largo de la entrevista, pero ¿qué lugar crees que ocupan las artes visuales en tu vida? No, las artes visuales son como el motor de alguna manera, lo que hago más ahora que tengo mucho más tiempo, es como súper importante, digamos, el plafón que me da, que tiene que ver con esta cuestión de lo que decíamos, ¿no? La amistad, los encuentros también y el intercambio, exacto, el intercambio de experiencias y por ahí cuando uno produce, no sé, hay cuestiones, por ahí la gente te dice, che, ¿cómo esto de que estés solo produciendo en realidad? Venís de afuera y te sentás en tu estudio o en tu taller, pero estuviste afuera en algún momento y afuera pasan cosas, entonces hay un montón de cuestiones que uno trae y parte de lo que trae y esa cuestión la transforma en una cuestión subjetiva y esa subjetividad aparece, digamos, en la obra, ¿no? Y eso creo que a mí me pasa siempre, entonces las producciones, nada, creo que son, por eso por ahí también son muy grandes a veces, ¿no? Esta cosa de producir y no parar, ¿no? Bueno, para ir finalizando esta entrevista, Andrés, me intriga un montón saber cómo sigue, ¿no? Cómo sigue tu proyecto artístico. ¿Sería seguir exponiendo estas obras que ya se produjeron o hay nuevas? Sí. No, hay proyectos nuevos que es en dos materiales básicamente, que es el MDF con el que estoy trabajando ahora y el PVC espumado, que es un material que yo también ocupo para la parte de router. No, la cuestión creo que va a ir más por el tema de la instalación, de las posibles instalaciones. Hay varios proyectos que están armados y dibujados, hay que pasarlos y ver y experimentar a ver qué pasa con eso, qué resulta de eso. Y había que, bueno, si tuviese como novedad, va a haber una parte virtual que va a ser en pantalla y demás, que está relacionada con el movimiento, porque todo lo que se ve en la obra es estático, digamos, lo que inclusive las instalaciones son estáticas, pero se incorpora de alguna manera el movimiento a través del video, digamos. Que eso hay unas pruebas que hice, lo cual me dio muchísima felicidad, pero bueno, hay que experimentar mucho más porque este es el inicio de algo que para mí es nuevo, literalmente nuevo, así que... Te agradecemos un montón que te hayas cruzado, Andrés, y bueno, esperamos tenerte en el Salón de los Pasos Perdidos, ¿no? Exponiendo ahí en Legislatura de Corrientes. Quieran, por supuesto, sí. Dale. Gracias, Florencia, y nada, la verdad es que Claudio, voy a volver a repetir, me ha ayudado muchísimo y la experiencia de exponer acá en el Centro Cultural de la Universidad fue lindísima. Bárbaro, gracias, Andrés, a vos. A ustedes.